7:19 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos dar la cordial bienvenida en estudios al constitucionalista doctor André Benavides, al doctor Fausto Murillo, expresidente del Consejo de la Judicatura, y vía Zoom nos acompaña el decano de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Central, penalista, abogado en libre ejercicio, doctor Ramiro García Falconi. Les invitamos para volver a hablar de la justicia ecuatoriana. Qué pena, uno quisiera que cambie, que dé plenas garantías. Por eso decimos, cuando un inversionista en el exterior, uno de los indicadores fundamentales es que hay una justicia proba, que haya jueces con probidad notoria, que ejerzan el derecho y que caiga todo el peso de la ley a quienes sean. Pero cuando uno revisa y escucha lo que ha sucedido, ayer nomás, en el caso Metástasis, 2 jueces que reconocen, es decir, a confesión de parte, relevo de pruebas, se dice en la Administración de Justicia, reconocen que estuvieron vinculados a la delincuencia organizada, que recibieron dinero, $200,000 en un caso, para sacar de la cárcel a Jorge Glass Espinel, el otro $50,000 para devolver los bienes al narcotraficante Leandro Norero. No solo que admiten, pese a las pruebas y elementos de convicción que ha presentado la Fiscalía General del Estado. Esto puede generar confianza. Y también, para que lo comenten, hay jueces que se han quedado en el camino para el concurso de jueces nacionales y con jueces nacionales. Hoy Diario Expreso publica una lista de los que se han quedado, entre ellos los que están en funciones, Lauro de la Cadena, Julio César Inga y otros, pero sin embargo el contraste. Hay jueces, juristas que pretenden llegar a ser jueces nacionales cuando tienen error inexcusable. La semana anterior, la Corte Constitucional emite un dictamen teniendo como juez ponente al doctor Enrique Herrería Bonet, declara error inexcusable a aquellos jueces de Pichincha que otorgaron una acción de protección a ese personaje impresentable que está en la cárcel, que deslegitima los procesos judiciales, el doctor Vilman Terán, y dispone la Corte Constitucional que sean declarados los jueces de la Sala de lo Penal, Militar, Penal, Policial, Tránsito de la Corte de Pichincha, José Miguel Jiménez Álvarez, Mónica Beatriz Bravo Pardo y Miguel Ángel Narváez Carvajal, que incurrieron en error inexcusable de conformidad con esta sentencia. Y resulta que en la lista de idóneos para este concurso aparece en el puesto 10, dice listado de postulantes idóneos, Mónica Beatriz Bravo Pardo. Esto puede generar confianza en la justicia ecuatoriana y en este concurso que se lleva al lado, que por cierto ha sido resaltado luego de un largo tiempo que tiene pendiente el Consejo de la Judicatura. Quiero empezar con el doctor André Benavides, cómo afrontar estos desafíos en la justicia ecuatoriana. Buen día. Buenos días, muchas gracias por la invitación, estimado Miguel. Un cordial saludo para el doctor Murillo, para el doctor García y por supuesto para toda la ciudadanía que nos escucha a través de Radio Democracia. En los momentos actuales, la administración de justicia prácticamente está herida de muerte y eso se debe justamente por la falta de institucionalidad, por el respeto a los procesos y también, lastimosamente, porque los GDOs han cooptado no solo a jueces y fiscales, sino también han cooptado a las autoridades de control y gobierno de la función judicial. Me refiero al Consejo de la Judicatura y específicamente al doctor Vilman Terán. Ahora estamos frente a una encrucijada que lo que pretende es restablecer justamente estos principios institucionales que permitan a los ciudadanos tener confianza en la administración de justicia. Actualmente estamos frente a un proceso de designación de jueces de la Corte Nacional de Justicia que va a permitir de alguna manera restablecer
la imagen que podría tener las autoridades jurisdiccionales frente a estos casos de corrupción. Pero tenemos que tomar en cuenta varios antecedentes para llegar al momento actual que estamos viviendo. Recordemos que el concurso de jueces de Corte Nacional de Justicia, cuando ya se posesiona el doctor Román, es declarado desierto porque existían cierto tipo de irregularidades. Recordemos que incluso en el comité de expertos se ponía personas que estaban prácticamente cuestionadas y que habían ocupado cargos públicos y políticos, como unas asambleístas que en su momento de la Asamblea del Bizcocho eran prácticamente impresentables y los pusieron para que evalúen a los futuros jueces de la Corte Nacional de Justicia. Afortunadamente, eso se declaró desierto y ahora estamos en un nuevo proceso. Proceso que de alguna forma también nos deja algunas inquietudes. Antes de que continúe, doctor Benavides, en un testimonio en el show que hizo el doctor Vilman Terán en la Asamblea Nacional, decía entre sus dislates que él volvería a hacer lo que hizo. Yo creo que el señor Terán ya no tiene ni siquiera vergüenza y sangre en la cara, y por eso se manifestó en la manera que lo hizo en la Asamblea Nacional, más allá que de defenderse, de tirar lodo con ventilador y tratar de salpicar a ciertos funcionarios públicos para ver de qué manera puede por ahí viciar algunos procesos jurisdiccionales que a algunos sectores políticos los interesa. Pero yo creo que el señor Terán actuó en contra de lo que dispone la Constitución y la ley, incumplió funciones y creo que debía haber sido censurado. Pero lastimosamente la Asamblea Nacional, con esa abstención, prácticamente le dio un espaldarazo y no sabemos qué habrá atrás de por medio y por qué lo hizo. Ahora, volviendo a lo que estamos comentando, Miguel, creo que este proceso nos deja un par de inquietudes, principalmente en lo que tiene que ver con las pruebas de confianza. No sabemos cuál fue la metodología que se utilizó, cuál fue la empresa que se encargó de eso, los profesionales, y a la final del día cuáles fueron los resultados que dan ese tipo de pruebas de confianza, porque entendemos que incluso jueces que actualmente están en funciones ya no podrían participar en este proceso. Y lo otro, con el cambio recurrente en lo que tiene que ver con el calendario del proceso para llevar a cabo la designación de jueces de Corte Nacional de Justicia. Se han cambiado alrededor de 3 veces el calendario, pero uno supone que es la convocatoria y por seguridad jurídica tienes que respetar aquello. En todo caso, esperemos, estimado Miguel, que con este concurso se garanticen 2 cuestiones fundamentales. El uno es la transparencia, ¿sí? Que los ciudadanos sepamos cómo se dan cada uno de las fases de este proceso, y lo segundo, que podamos tener acceso a la información pública para saber en efecto en dónde se jalaron los postulantes, qué es lo que pasó en las pruebas de confianza y más aún con lo que se viene, que son la fase de oposición, que son las pruebas teóricas y prácticas, en las cuales ahí prácticamente se van a definir quiénes serán los nuevos jueces de la Corte Nacional de Justicia. Bienvenido al doctor Fausto Murillo, expresidente del Consejo de la Judicatura. ¿Cómo ve este proceso que ha sido largo, sinuoso y que se entendería en la recta final de esto? Con estas circunstancias, decíamos este caso de 2 ex jueces que en el caso Metástasis acaban de aceptar, de confesar, tienen que devolver dinero, los jueces Emerson Curipayo y Ángel Lindao, que estuvieron al servicio del narcotráfico y de políticos como Jorge Glass para sacarle de la cárcel pagado con $200,000. Buen día. Buenos días, Miguel. Un gusto estar en Radio Democracia. Un saludo al doctor Benavides, al doctor Ramiro García, igualmente un saludo. Y a quienes nos escuchan, desde luego, un abrazo. 2 cosas puntuales respecto al tema, ¿no? A pesar de lo doloroso que es ya constatar públicamente que quienes administraban justicia hoy se declaren culpables y se sometan a un procedimiento abreviado, aceptando el cometimiento de estos delitos, si bien digo es doloroso para la función judicial, también es, diría yo, saludable que esto salga a la luz. Porque imagínense lo que sería que sigan estos Curipayo, estos Lindao,
administrando justicia si no se hubiese develado el caso Metástasis y luego el caso Purga y así sucesivamente. Por eso es que yo he dicho que los judiciales mantengan y se mantengan en la ética, del lado de la ley, del lado de la justicia, y no se pongan del lado de la delincuencia, porque más temprano que tarde les pasará lo que hoy les ocurre a este Curipayo, a este Lindao y a otros más que seguirán por esa vía de darle cuentas a la ley y avergonzar a su familia, que no tienen dignidad, que lo más preciado que tiene un ser humano son su familia, su nombre, su apellido, su dignidad. Eso por un lado. Por el otro lado, en cuanto al concurso... Antes de hablar del concurso, doctor, por la experiencia que usted pasó por el Consejo de la Judicatura, doctor Murillo, pero estos jueces también en el pasado no fueron protegidos por el Consejo de la Judicatura cuando se decía que el juez Curipayo tuvo 35 procesos administrativos y disciplinarios y seguía en el cargo haciendo barbaridad y media. Recordemos, en el año 23, el Consejo de la Judicatura fue tomado por una mayoría conformada por el señor Terán, la señora Barreno y el señor Muñoz. Y ahora sabemos que en ese año, declaraciones jurisdiccionales de error inexcusable, emitidas por la Corte Constitucional, por la Corte Nacional, fueron sin competencia archivadas por los directores provinciales de Guayas, de Los Ríos, de Manabí, del Oro. Yo denuncié en el Pleno, yo llegué al extremo de al director jurídico de la época del año 23, prácticamente exigirle que presente una denuncia contra el director provincial de Los Ríos porque había asumido una competencia que es del Pleno y únicamente y exclusivamente del Pleno para poder pronunciarse sobre un caso de error inexcusable. Y que un director provincial no tiene competencia para aquello y lo habían hecho. Esa fue una alerta. Yo identifiqué como 18 casos, pero esta mayoría del Consejo de la Judicatura lo que decidía era que se abra una investigación en transparencia, es decir, tapar. Por eso es que este tipo de jueces, con 1, con 5, con 10, con 15, con 20 y más expedientes disciplinarios, se mantenían administrando justicia y que hoy venturosamente están en la cárcel. Eso por un lado. En cuanto al concurso, Miguel, si me permite, el país tiene 2 ejemplos claros de cómo se debe hacer un concurso y cómo no se debe hacer un concurso. ¿Cómo se debe hacer un concurso? Como se hizo en el año 22 del concurso para los jueces de la unidad especializada para combatir y juzgar delitos de corrupción y crimen organizado. Un concurso impecable, con la Unión Europea en la parte metodológica y técnica, con la Embajada Americana en el apoyo tecnológico y demás capacitaciones, con los mejores exponentes de la academia, de las universidades, como equipo de apoyo de expertos. Ese concurso fue llevado de manera, como digo, impecable. ¿Y cómo no se debe hacer un concurso? El concurso que le llevó adelante en el año 23 este señor Terán, con Barreno y con Muñoz, que venturosamente y por pedido mío, vaya que lo diga, yo fui quien mocionó que se anule totalmente ese concurso y también que se deje sin efecto esa resolución para ampliar el periodo de los jueces de la Corte Nacional. Todo aquello develó cómo estaba direccionado este pleno del Consejo de la Judicatura, la mayoría de ese pleno, de Terán, repito, Barreno y Muñoz, y que estaban sirviendo sin duda intereses que nada tenían que ver con la institución, con la legalidad, con la constitucionalidad, y sino más bien sirviendo intereses de la corrupción. Lo curioso es que a usted lo censuraron en la Asamblea Nacional y a Terán y a Barreno les perdonaron, les absolvieron. Precisamente. Estando en la cárcel el uno. Precisamente yo enfrenté a esa mayoría, fui llevado a juicio político y con 112 votos a mí me destituyeron y me censuraron. Y con 47 abstenciones al señor Terán, a la señora Barreno, no le censuraron ni tampoco le destituyeron. Esas son las diferencias. Quien está del lado de la legalidad, de la justicia, quien lucha por la institucionalidad, es censurado y destituido. Y quienes están del lado de la corrupción no han sido censurados. Esa es la realidad.
Bienvenido, saludamos al doctor Ramiro García Falconi, penalista, decano de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Central del Ecuador. ¿Cómo ve usted a la justicia con estos casos? Por un lado, avanza el concurso de jueces nacionales con algunas observaciones, y por otro, escuchar en el caso Metástasis, solo en un caso, dos ex jueces al servicio del narcotráfico que fueron sentenciados, que admiten que estuvieron sirviendo al narcotráfico, que sacaron de la cárcel a Jorge Glass, que liberaron los bienes a un narcotraficante, que tienen que devolver dinero. ¿Esa es la justicia ecuatoriana que se quiere? Doctor Ramiro García, buen día. Buenos días, Miguel. Un saludo para André, para Fausto. Un fuerte abrazo. Un saludo para todos los oyentes. Mira, vea, Miguel. Yo creo que el problema de la justicia es un problema sistémico. Es un problema sistémico porque parte de una estructura en donde todo funciona para que vaya mal. Y a nivel de concursos, hay concursos que se han llevado de mejor forma. Sin duda, ya Fausto hacía alusión al concurso de jueces de anticorrupción, que me parece que fue un proceso feliz, un proceso positivo. Y otros desastrosos como el de Wilman Terán y su intento de entregar la Corte Nacional de Justicia a la criminalidad organizada. Pero en general hay una estructura que funciona mal. Y uno de los indicadores de que funciona mal es que los grandes procesos de depuración no se han generado desde la estructura administrativo-disciplinaria, sino desde la Fiscalía. Es decir, para salir de jueces malos como Curipayo, como Lindao, como el otro de Yaguachi, como el de Montecristi, ha sido necesario meterles presos, procesarles penalmente. Lo que quiere decir que la fase administrativo-disciplinaria, que es la que tiene que activarse mucho antes que la penal, que es fragmentaria, residual y de última ratio, pues no está funcionando. Y no está funcionando no solamente porque hemos tenido algunos malos vocales, como también los hemos tenido muy buenos, uno de ellos Fausto, sin duda, quien además por eso terminó siendo censurado. O sea, no lo censuran a Wilman Terán, no le censuran a Barreno, le censuran a Fausto Murillo, que era el honesto del grupo y el único que se le paraba frente a Wilman Terán, frente a sus intentos de tomar la justicia para el narcotráfico. Así funciona, es decir, todo esto nos hace ver que existe un esquema que funciona mal y que es necesario cambiar el modelo de gestión. Porque independientemente de quién llega, las cosas no van a funcionar. Y no van a funcionar mientras tengamos este sistema de control disciplinario, mientras tengamos este sistema de designación de jueces, donde luego de 6 meses cualquiera, sin prácticamente ninguna experiencia, puede llegar, si es que le toca si es que se le alinean las estrellas políticamente, puede llegar a ser juez de Corte Nacional. Y ojo, no digo que la experiencia judicial sea imprescindible, la Corte Constitucional es prueba de eso. De los 9 jueces, de lo que yo recuerdo, ninguno ha pasado por la función judicial y sin embargo es el modelo de corte que tenemos en este momento. No, pero me refiero a una trayectoria profesional o a una trayectoria académica. Resulta que vemos postulantes que no sabemos ni quiénes son, ¿verdad? Y ese es el problema que tenemos, es un problema estructural. Y no puedo entrar en detalles porque además yo estoy ahora como miembro del comité de expertos y no quisiera afectar la independencia e imparcialidad a la que me siento obligado. Pero yo creo que hay un modelo inadecuado de selección de jueces en general a todo nivel, de Corte Nacional en especial, que deberían estar sometidos a controles muchísimo más altos. Por ejemplo, se sigue acudiendo al viejo sistema del banco de preguntas, lo que quiere decir que no estamos calificando los conocimientos del postulante, sino su memoria, porque al entregarse las preguntas con anterioridad a los postulantes, pues se le da la oportunidad para que se asesore adecuadamente, desarrolle adecuadamente las contestaciones y luego se aprenda de memoria. O sea, con eso, yo, que soy un absoluto ignorante en medicina, podría ser el director del departamento de cardiología del Hospital Andrade Marín, porque me aprendí las preguntas, las
500 preguntas o 600 preguntas de cardiología y con eso pues ya entro a operar a corazón abierto. Así no funciona. Entonces, yo creo que se complejizan los procesos inadecuadamente. Ahorita acabamos, por ejemplo, de pasar por un proceso de carga de preguntas que ha sido una pesadilla. Un sistema lentísimo. Yo me he demorado 2 días prácticamente en cargar las preguntas. Ok. Cuando, por ejemplo, en la comisión de selección de la Corte Constitucional no teníamos banco de preguntas, cada uno de los expertos hacía 3 preguntas oralmente y se acabó. Y seleccionamos la mejor Corte Constitucional que hemos tenido en la historia. Lo mismo debería hacerse a nivel de Corte Nacional, y eso es lo que se hace en todos los países con mínimo razonabilidad. Estados Unidos, por ejemplo, es el presidente de la República el que propone, pero una comisión del Congreso es el que evalúa y decide. ¿Y qué es lo que hace esa comisión? No entrega bancos de preguntas, ni mucho menos. No, a ver, venga, siéntese acá. Le voy a hacer un par de preguntas en materia constitucional, un par de preguntas en materia jurídica, y en base de eso vemos si usted está apto o no. Pero además, todo esto abierto y público. Eso es lo que se debería un poco replicar, yo creo, porque de la otra manera se complejiza tanto el tema que termina dejando a todos un mal sabor de boca. Yo creo que es necesario simplificar, pero a la vez transparentar los procesos de selección de jueces. Que se garantice, por ejemplo, que los postulantes pues puedan, que lleguen con una muy fuerte hoja de vida. Ojo, estamos hablando de la Corte Nacional de Justicia, estamos hablando de los que pueden decidir en última instancia todo. Todos los casos, todos llegan a la Corte Nacional. O sea, no importa que usted esté en Cariamanga, que usted esté en el Ángel Carchi, no importa que usted esté en Yaguachi, en donde sea. Su caso, a la final, si es que es en materia penal, por doble instancia, por casación o por revisión, va a llegar a la Corte Nacional. Igual en las otras materias. Entonces, y es por eso que la Corte Nacional es tan importante, porque a la final termina siendo la corte de cierre de toda la justicia ecuatoriana. Y es por eso que es el objetivo fundamental del narcotráfico y la criminalidad organizada. ¿Por qué? Porque todos los casos, no importa si al narco le agarraron en Esmeraldas, en Manabí, en Los Ríos, en Pichincha, en donde sea, a la final va a terminar en la Corte Nacional de Justicia. Y entonces, claro, si yo tengo garantizado la doble instancia, la casación, pues tengo absolutamente garantizada la impunidad. Entonces, el esquema de impunidad, la mesa de impunidad del narcotráfico se basa en 2 pilares fundamentales: Corte Nacional de Justicia y Fiscalía General del Estado. Y es por eso que esas son las 2 joyas de la corona que el narcotráfico va a tratar de cooptar, va a tratar de apropiarse, obviamente a través de sus operadores políticos, que ya hemos visto en los casos Metástasis, Plaga, pues los tiene. Y los tiene, tanto tiene operadores políticos del narcotráfico, que al vocal que se opuso al narcotráfico, que es Fausto Murillo, le censuraron. Y al vocal que quiso entregarles la Corte Nacional de Justicia a través de un concurso amañado, Wilman Terán, lo absolvieron. Así está funcionando nuestra institucionalidad política. La impregnación del narco, de la criminalidad organizada, en la institucionalidad política, en la institucionalidad policial, en la institucionalidad judicial, en la institucionalidad militar, es evidente. Y esa impregnación hace que, obviamente, no es que se preocupan solamente en este momento de comprar un juez o 2. No, lo de Curipayo ya lo sabíamos hace de tiempos. Yo estaba revisando, a propósito de la condena, de la aceptación de responsabilidad y la condena impuesta ayer a Lindao y Curipayo, estaba viendo tweets míos que yo había puesto sobre Curipayo y Lindao, y eran tan viejos como de 2021, 2022, y que decía, bueno, a ver, o sea, ¿cómo es posible que tengamos jueces así? Entonces, quiere decir que no está funcionando adecuadamente el modelo administrativo disciplinario de control, que tiene que venir la fiscalía a meterles presos, a llevarles de las patas a la cárcel para que podamos depurar la justicia. Entonces, algo está funcionando mal. Y yo creo que es necesario repensar. Cuando decimos qué pasa con la justicia, la única solución que se nos ocurre es cambiar de nombres y votar a unos vocales y poner a otros. Y resulta que cambiamos de vocales y, por bien intencionados que sean, pues resulta que no funciona la cosa. ¿Por qué? Porque el modelo es inadecuado. Porque es un modelo que no puede actuar adecuadamente y que recién, o sea, ahorita vemos, por ejemplo, que recién están destituyendo a jueces que la fiscalía los tiene presos desde hace 6 meses. Entonces, claro,
no tiene sentido de que primero se active la Fiscalía General del Estado que el sistema disciplinario administrativo propio de la función judicial, que es el que activa el Consejo de la Judicatura. Entonces, algo está funcionando muy mal, creo yo, y es necesario repensar la justicia, y al repensar la justicia no es repensar los nombres, porque aquí sacamos a José para poner a Pepito. No, así no funciona. Tenemos que cambiar el modelo de administración disciplinaria, el modelo de control administrativo disciplinario, que la solución no es desaparecer al Consejo de la Judicatura, ojo, que no se confunda lo que estoy diciendo, y volver al viejo sistema en donde los jueces se autorregulaban bajo espíritu de cuerpo, que eso así no funciona, pero para nada. No, es necesario que el Consejo de la Judicatura nos garantice los mínimos de independencia adecuados, pero además dotar al Consejo de la Judicatura de las herramientas adecuadas para que pueda actuar de manera célere, de manera efectiva, y pueda intervenir en aquellos casos en los que evidentemente pues los jueces están torciendo el derecho. Entre marzo de 2023 y noviembre de 2023 se produjo un periodo en la administración de justicia que sería súper interesante analizarlo, inclusive desde lo académico, lo jurídico y lo sociológico, porque es como que todos hubieran vuelto locos. Claro, sabían que tenían un par de delincuentes del Consejo de la Judicatura que manejaban la cosa, me refiero específicamente a varios delincuentes. Vuelvo con el doctor André Benavides, mientras... Sí, para que concluya la idea, doctor García. Ya. Entonces, como sabían que tenían un par de delincuentes que manejaban el pleno del Consejo, entonces hacían lo que les daba la gana. Y mientras ellos eran funcionales a ese esquema delincuencial que estaba dirigiendo el Consejo de la Judicatura, sabían que tenían la cobertura administrativo-disciplinaria y podían hacer lo que quieran. Entonces, claro, era barra libre, ¿no? Haga lo que usted guste, mándese las decisiones que quiera, que a usted no le va a pasar absolutamente nada. Y claro, un juez Molina en Manabí liberó como 150 narcos, el juez Puripayo como 80 y pico, el otro juez le devolvió los bienes, este juez Lindao liberó a una persona que había sido encarcelada en Riobamba y que estaba presa en Bahía. Pero este juez Lindao era de Yaguachi. O sea, una cosa así de a lo bestia. ¿Y por qué? Porque sabían que no les iba a pasar nada. Entonces, cuando hay un esquema delictivo que controla al Consejo de la Judicatura, las cosas vienen hacia peor. Pero no podemos confiar en una institución en la que dependemos de quién sea el que llega. ¿Por qué? Porque la institucionalidad justamente implica que funcione la institución independientemente de quién esté de vocal. Y eso no tenemos. Entonces, claro, cuando tenemos vocales, vocales buenos, la cosa funciona más o menos bien. Sin embargo, muchas veces estos vocales buenos se ven muy coartados en su capacidad de intervenir o de controlar, porque no tienen las herramientas jurídicas necesarias. Y cuando viene alguno muy malo, como Wilman Terán o como Javier Muñoz, simplemente la cosa se despedaza. Entonces, yo creo que es necesario repensar el modelo de gestión del Consejo de la Judicatura y de esa manera repensar la justicia. Doctor André Benavides, a ver, hechos puntuales. En este concurso hay ya un listado, jueces nacionales, de postulantes idóneos y otros no idóneos. En el caso de idóneos, veo en el puesto 10 la doctora Mónica Beatriz Bravo Pardo, jueza de la Corte Provincial de Pichincha. Y tengo en mis manos la sentencia 2731 de la Corte Constitucional que le declara con error inexcusable. Eso, de acuerdo al Código Orgánico de la Función Judicial, no es destitución, el error inexcusable. Va a seguir en el concurso. ¿Cómo entender esto? Bueno, si es que existe una declaratoria jurisdiccional previa por parte de la Corte Constitucional, lo que debería pasar es que el proceso es remitido al Consejo de la Judicatura y el Consejo de la Judicatura tiene que abrir el expediente administrativo disciplinario. Entendería que se va a emitir algún tipo de suspensión provisional en contra de la jueza hasta que exista una resolución de fondo. Sin embargo, tenemos que tomar en cuenta que todavía la jueza, si bien es cierto, tiene la declaratoria jurisdiccional previa, no tiene la sanción como tal. Por lo tanto, diríamos que goza de presunción de inocencia. No obstante, lo que
podría ocurrir es que ya en la fase de impugnación justamente se tome en cuenta estos aspectos que usted menciona, Miguel, y de esa manera eventualmente la postulante sea descalificada porque no cumple con criterios de idoneidad. No solo en el concurso, sino incluso en el ejercicio como jueza de la Corte Provincial de Pichincha, porque el proceso administrativo y disciplinario tendrá que llevarse por el mandato, porque eso pide la Corte Constitucional. Así es. Si es que la Corte Constitucional hizo la declaratoria jurisdiccional previa, lo que corresponde es que el Consejo de la Judicatura inicie con el proceso disciplinario en contra de esta jueza, y si es que ha cometido una falta muy grave por error inexcusable, eso puede suponer la destitución en el cargo de jueza. Bueno, estos jueces fueron los que beneficiaron con la acción de protección a Wilman Terán. Es importante tomar en cuenta que este mensaje que manda la Corte Constitucional es potente, porque recordemos que en marzo del 2023, cuando recién iniciaba Terán el ejercicio de sus funciones, él como presidente y disfrazándose como ciudadano, presentó una acción de protección en contra de la Presidencia de la República, el Ministerio de Economía y Finanzas y la Procuraduría General del Estado, porque presuntamente le faltaban recursos, pero ya no sabemos si eran recursos para destinarlos a la Administración de Justicia o tal vez para las travesuras que hacía el señor Terán a partir del Consejo de la Judicatura. Jueces de primer nivel aceptaron esa acción de protección, jueces de corte provincial prácticamente ratificaron y modularon los efectos de la sentencia de primer nivel, pero al final del día la Corte Constitucional, la máxima instancia de interpretación y control constitucional del país, dio de baja esa trafacía de Wilman Terán al desnaturalizar y abusar de la acción de protección para modificar el presupuesto general del Estado. Prácticamente se estaban arrogando los jueces funciones de presidente de la República, Asamblea Nacional y ministro de Economía. Pero la Corte Constitucional tumbó aquello, declaró el error inexcusable y prácticamente establece una limitante para que las instituciones del Estado no presenten acciones de protección cuando hay falta de recursos. Y digamos esto, y recordemos cómo se dio este proceso. Terán hacía ruedas de prensa, iba con todos los funcionarios de la Judicatura atrás de estas acciones de protección. Los cachiporreros de Terán, prácticamente a quienes estábamos atrás en contra de esta acción de protección, prácticamente nos denostaron. Pero el tiempo al final del día nos da la razón y vemos que aquí lo que ha prevalecido es justamente el respeto a la Constitución y a las instituciones. ¿Qué piensa, doctor Benavides, del nuevo presidente del Consejo de la Judicatura, doctor Mario Godoy, y cómo ha llegado a través del Consejo de Participación Ciudadana? Bueno, referirme de las credenciales personales del doctor Godoy, no podría decirlo, no lo conozco, prácticamente era un personaje desconocido, y esto no quiero ser peyorativo en contra del actual presidente del Consejo de la Judicatura. Sin embargo, yo lo que sí cuestiono es la forma como llega a presidir esta institución. Porque recordemos que el Consejo de Participación Ciudadana nombró a la doctora Dunia Martínez como presidenta. Se había, entendemos, seguido el proceso interno que se hace en este órgano de designación. Sin embargo, después vemos que se da un tropiezo en esta instancia porque una de las vocales había asistido, no le habían dejado votar, o se conectó a último minuto y estaba pidiendo la votación, y desde ahí se armó todo este relajo que a la final del día no es que lo soluciona el Consejo de Participación Ciudadana, sino la Asamblea Nacional. Y la Asamblea Nacional, no sé bajo qué intereses, los llama a los vocales del Consejo de Participación Ciudadana y prácticamente les amenaza de seguirles juicio político si es que no reconsideran la votación para nombrar al nuevo presidente de la Judicatura. Amenazan también al presidente de la Asamblea Nacional que deje sin efecto esta convocatoria a sesión de pleno, y obviamente que a la final del día los vocales del Consejo de Participación Ciudadana
terminan sesionando, reconsiderando y nombrando a un nuevo personaje como presidente del Consejo de la Judicatura. Y yo creo que aquí también hay que hacer un llamado de atención a dos funcionarios. El uno, que es uno de los vocales del Consejo de Participación Ciudadana, que supuestamente combatía estos actos de corrupción, la cooptación del poder. El doctor Juan Esteban Guarderas. Así es. Que tiene una fundación de lucha contra la corrupción. Que a la final del día, con su abstención, terminó dando los votos para que con su reconsideración, dio los votos para que se dé la reconsideración y posteriormente con su abstención la designación del nuevo presidente del Consejo de la Judicatura. Y por otro lado, muchos dicen, bueno, aquí no existen cierto tipo de tentáculos de la política, de cierto tipo de sectores, pero a la final del día, dicen que no es así porque ha puesto la Corte Nacional de Justicia los nombres para ser presidente del Consejo de la Judicatura. Recordemos que también Wilman Terán fue puesto por la Corte Nacional de Justicia para que presida el Consejo de la Judicatura. Así que decir no, que es una institución independiente, no. Aquí también existe responsabilidad de la Corte Nacional de Justicia al momento de poner la terna para designar al presidente del Consejo de la Judicatura. Doctor Fausto Murillo, ¿qué piensa de lo que ha ocurrido en el Consejo de Participación Ciudadana, la designación de quien preside hoy el Consejo de la Judicatura, con una circunstancia que bien traía a colación el doctor André Benavides, con el voto? Si no había el voto del doctor Juan Esteban Guarderas, no había reconsideración y consecuentemente no había la nueva designación. Él facilitó esto y después en una declaración a Diario El Universo, allí está, y voy a repetir textual con el perdón de los oyentes, él reconoce, la he cagado, dijo. Y sin embargo sigue allí. Gracias, Miguel. Me voy a referir en este último, pero me reservo unos dos puntitos de lo que han comentado los colegas del panel. A ver, no es mía esta reflexión, la repito, y 3 votos afirmativos para la designación de la doctora Dunia Martínez, 3 abstenciones. ¿Quién dirime? El presidente. Se ha precisado y se ha dicho que, y yo estoy en esa línea, si hay 3 votos positivos y 3 negativos, el presidente dirime. Pero si hay 3 votos positivos y 3 abstenciones, no hay tal dirimencia, porque las abstenciones no son ni positivas ni negativas. Ahí el primer, digamos, la primera alerta de que las cosas no van bien. Luego viene el pedido de reconsideración, hay el apoyo, se reconsidera y sobre la marcha designan a otra persona. Todo esto, ¿qué es lo que está develando, mi querido Miguel y ciudadanos? Que este ente, que es el Consejo de Participación Ciudadana, cuyos integrantes son elegidos por el pueblo y con una condición, que estén apartados de cualquier línea política, hoy vemos todo lo contrario, que se alinean a ciertas tendencias políticas y le contaminan la designación de autoridades. Esta es una alerta muy importante porque estamos a las puertas de designar fiscal general y esto no puede ocurrir. La ciudadanía tiene que exigir que estas personas que están ahí actúen de acuerdo con la Constitución, la ley y sobre todo con los intereses de los ciudadanos ecuatorianos en que las instituciones funcionen y no le metan la mano en las designaciones de autoridades. Eso por esa parte. Pero sí quisiera referirme a 2 temitas. El uno, el tema disciplinario del Consejo de la Judicatura. Recordemos que hubo una sentencia de la Corte Constitucional que para las infracciones de error inexcusable, negligencia manifiesta y dolo, exige una declaratoria jurisdiccional previa del órgano superior. Es decir, son los propios jueces, en este caso que usted señala, venturosamente ha sido la Corte Constitucional la que ha declarado el error y no necesitamos como órgano administrativo disciplinario el Consejo de que un juez ordinario haga esa declaración. En este caso que usted señala de los jueces de la Corte Provincial ha sido la Corte Constitucional. Ahora, ¿qué corresponde, como lo ha dicho el doctor Benavides? Que se inicie el sumario inmediatamente, se les dé el derecho de defensa
Y pero se tome mientras una tanto se les puede suspender. Mientras tanto tiene la facultad del Pleno de suspender hasta por 90 días o 3 meses sin remuneración, y dentro de ese tiempo resolver la situación disciplinaria de los servidores. Eso por un lado, pero lo que quiero transmitir es que tenemos una camisa de fuerza. Frente a estas, digamos, infracciones, error, dolo y negligencia, se necesita la declaratoria. Si no hay eso, el Consejo está atado de manos. Y adicionalmente, la Corte Nacional de Justicia, el Pleno, sacó 2 resoluciones que frente a infracciones graves o gravísimas, si no hay declaratoria no se puede suspender. Entonces, aquí hay, como bien ha dicho el doctor Ramiro García, que dotarle de herramientas al Consejo para que sea efectivo en el ámbito disciplinario. Eso por ese punto. Y por el otro punto del tema presupuestario, yo les voy a decir algo que es importante y que ha permanecido callado, quizá no lo hemos sabido comunicar. Frente a la acción esta de protección que interpuso el doctor Terán, como bien lo dijo, presidente disfrazándose de ciudadano, presentó esta acción de protección. En el año 2021, el Consejo de la Judicatura, del cual fui yo parte, frente a la escasez de recursos que tiene para administrar la función judicial, presentamos una acción de incumplimiento de norma constitucional, y eso está en la Corte Constitucional desde el año 21, porque la norma constitucional dice que es obligación del Estado entregar los recursos económicos suficientes a la función judicial para que pueda cumplir sus tareas, es decir, a través del Consejo, el número suficiente de jueces, de fiscales, de defensores, la infraestructura física, la tecnología, la seguridad de los servidores judiciales, y eso no se puede conseguir si no hay el presupuesto. Por eso nosotros presentamos con el director general, como representante legal, una acción de incumplimiento de norma constitucional, que es muy diferente a la acción de protección que presentó este señor Terán. Pero eso está durmiendo en la Corte Constitucional desde el año 21. Ahí hay un camino dentro de la estructura legal y constitucional para que se diga quién debe entregar los recursos, y está en la obligación de entregar los recursos suficientes a la función judicial. Todo el tiempo estamos escuchando que faltan jueces, que no hay tecnología, que no hay espacios físicos adecuados, que no hay seguridad, que están matando jueces fiscales y que no hay seguridad. ¿Con qué recursos el Consejo puede dar esa seguridad? Esa es una realidad que ha venido dejándose a un lado, y yo aprovecho y la señalo. Está en la Corte Constitucional esa acción desde el año 2021. Doctor Murillo, a propósito de lo que recordaba del Consejo de Participación Ciudadana, con este libreto de 3 votos de 7, aprueban primero, designan para el Consejo de la Judicatura, luego reconsideran este tema y finalmente termina ungido el actual presidente del Consejo de la Judicatura. ¿Qué piensa? ¿No ha sido un proceso irregular lo ocurrido en el Consejo de Participación? Yo creo que sí, al menos cuestionable y observable. Porque como digo, aquí no hay que perderle a la ciudadanía. Hay una designación, viene una terna, se hace el proceso, y en el momento de votar, tienen que votar positivo o negativo, pues. Este candidato, este postulante, tiene mi confianza y le doy mi voto positivo para que sea designado, o no tiene mi confianza y le doy mi voto negativo. ¿Pero qué es esto? Cierto es que hay la posibilidad de abstenerse, pero en una decisión de esta naturaleza, ¿qué es esto de la abstención, pues? Respóndale al país, ¿por qué se abstiene, pues? Y no nos pongan en este escenario cuestionable para que luego salga un elegido o una elegida digamos, cuestionada ante la opinión pública. Y vamos a ver cómo se legitima en el cargo. Las actuaciones, las decisiones, el liderazgo legitiman a una persona en una dignidad tan alta como es aquella. Doctor Ramiro García, a ver estos 2 temas, Consejo de la Judicatura, ¿cómo llega el doctor Godoy con estos cuestionamientos a la acción del Consejo de Participación Ciudadana? Y por otro, ¿qué debe pasar con quienes siguen en el concurso y que han recibido error inexcusable, como la candidata calificada de idónea, la doctora Mónica Beatriz Bravo Pardo, que es de la Corte de Pichincha? Bueno, el procedimiento en cuanto a jueces a los cuales se ha declarado error inexcusable, creo que está arreglado y no hay mucha vuelta que darle.
Claro, en la época de Wilman Terán, incluso declaratorias de error inexcusable establecidas por la Corte Constitucional fueron totalmente no solo desoídas, sino ignoradas, y permitieron que jueces con declaratorias de error inexcusable continúen en funciones como Curipayo, como Lindau y como otros. En cuanto a la forma en que se eligió la presidencia del Consejo de la Judicatura, yo tampoco le conozco al doctor Godoy, no sé quién es. No, jamás lo he tratado personalmente. Alguna vez tuvimos algún proceso en el que yo intervine de un lado y él de otro, pero más allá de eso, evidentemente la forma en que se produce la designación pues es muy compleja, ¿no? Porque evidentemente pone de entrada un halo de duda respecto del nuevo funcionario. Por último, lo honesto habría sido decir, bueno, ok, vamos por Godoy y vamos a votar en mayoría por Godoy y ya está, se eligió a Godoy. Pero este tema de la reconsideración fue totalmente vergonzoso. Y claro, una vergüenza para el país, una vergüenza para el Consejo de la Judicatura y una vergüenza para el mismo Godoy, ¿no? Que llega de esta manera. Y yo creo que esto abona en la desinstitucionalización del Consejo de la Judicatura. Cuando el país necesita certezas y confianza en materia de justicia, pues cosas como esta nos complican mucho más el panorama, ¿no? Y el caso del concurso de quienes tienen error inexcusable no debieran continuar en esto e iniciarse el proceso administrativo y disciplinario en el Consejo de la Judicatura. Como le dije, Miguel, yo soy parte del comité de expertos, no me puedo pronunciar sobre eso porque estaría afectando la imparcialidad a la que me debo. Bien, muchas gracias por aportar a este debate sobre la justicia ecuatoriana al doctor André Benavides, constitucionalista, al doctor Fausto Murillo, presidente del Consejo de la Judicatura, y al doctor Ramiro García Falconi, decano de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Central. Muy amables, muchas gracias. Muchas gracias. 8:06 en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una pausa y ya volvemos para hablar sobre cómo funciona la red de almacenamiento, transporte, envasado, comercialización y distribución ilegal de productos derivados del petróleo, como las gasolinas, el caso de Guayaquil. Desde 1984 con Gonzalo Rosero, la revista de opinión Democracia. Siempre líderes, siempre confiables. Enseguida regresa Miguel Rivadeneira a la búsqueda de la verdad. Inicio de espacio promocional y publicitario. Mija, tengo un dinerito ahorrado. ¿Qué podemos hacer? Pero abuelita, abre una cuenta de ahorro flexible. Lo hacemos fácil y rápido desde el celu. Yo te ayudo. Y ahí puedo ahorrar y verlo crecer todos los días. Claro que puedes. También puedo ganar interés desde el primer $1. Obvio que puedes. Y con una tasa del 5%. Y puedo hacer crecer mis ahorros cada día. Puedes. Con tu cuenta de ahorro flexible, claro que puedes. Ábrela ahora en pichincha.com, banca móvil o nuestras agencias. Banco Pichincha, en confianza. Llegó un nuevo comienzo. Llegó Ford Orgu. Con más servicios, más atención, más calidad. Para que puedas vivir la experiencia de lo realmente bueno para